empezamos a trastear absolutamente todo. Ya vamos sacando acá. Vamos a pintar. Esto está terrible. Aquí ya desocupamos este closet. Ya sacamos bastantes cosas para pasarlo. Vamos a empezar pasando este closet. Hola hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal, gracias por pasar nuevamente ustedes por aquí y si eres nueva pues bienvenida, espero te suscribas, espero te guste mucho el contenido, me regales un comentario y le des un like. Bueno muchachas, hoy les traigo el video de el patio. Sí, señoras, por fin el patio, que fue uno de las primeras, en los primeros videos fue uno de los inicios, que era remodelar completamente el patio, pero pues dependía mucho de mi esposo, de que él tuviera tiempo, pues hubo varios percances, tuvimos varias cosas, una de estas fue cuando falleció la abuelita de mi esposo, bueno, y él ha tenido muchísimas cosas aún por hacer que no nos han dejado no nos habían dejado pues terminar el patio. Aún faltan cositas, pero ya son cositas más como de decoración. Aquí como ven niñas, estamos desbaratando el closet, que es lo primero que vamos a hacer para pasarlo para allá, para el otro lado. Pero uy, terrible, o sea, esto estaba lleno de telarañas, de todo, porque es muy pesado y pues era muy difícil limpiarlo por la parte de arriba y de todo eso. Tenía un mugrero, yo creo que mejor dicho, años sin limpiar eso ahí. Entonces ya se podrán imaginar ustedes cómo estaba eso. Fue un trabajo durísimo, de verdad que fue un trabajo durísimo pasar ese closet, pero bueno, lo logramos. Ay, súbelo. Más, mami. Eso, mamá. Muy bien, hija. Muy bien. Espera, quitámonos para allá. Espera. No, ya, hija, ya no le montes. Muy bien, mami. Y ahora sí. Vieron, todos nos pusimos la 10 para poder pasar el closet. Ya después de que lo pasamos, mi esposo le acomodó las puertas, le puso todo, porque realmente fue un trabajo poderlo pasar. Pensamos que lo íbamos a poder pasar un poco más armado, pero no, tocó desarmarle muchas cosas. Y pues es muy engorroso la armadita. Ya que a mi esposo le empezó a acomodar todo lo que fue puertas, los espacios, y pues ya empezamos a limpiarlo y a poner toda la ropa y a tratar de organizar toda la ropa pues para que él le pusiera las puertas. Bueno, obviamente tocó pintar todo, resanar muchas cosas, el lavadero se pintó porque el lavadero estaba vuelto nada y esas paredes, como ustedes vieron, estaban llenas de humedad. Entonces todo eso tocó. Esa pintura es impermeabilizable, creo que es que se dice. Bueno, que no permite que se filtre el agua. Entonces se le puso esa pintura pues para que no absorbiera mucha agua las paredes. Ahí ya va a colgar mi esposo unos gabinetes que tenemos. Y esos chacitos él los hace con madera. Me gusta mucho porque pues los chazos normalmente los venden en las ferreterías y uno los compra, pero a mi esposo le gusta hacer esos chazos en madera porque son más resistentes. Entonces él lo que hace es con los palos de escoba, o pues normalmente lo hace con los palos de escoba que tiene, pues le saca como vieron el filito y los pone y hace un chacito en madera para que resista más el peso.
Este tipcito a mí me parece súper bueno de poner esa bolsita para que caiga la tierra. Con eso no les hace tanto tierrero cuando vayan a abrir un huequito en la pared. Así fue el resultado, así quedaron los dos gabinetes. Pues quería poner estos dos gabinetes para poner todo lo que eran los productos de aseo, pero yo uso bastantes frascos grandes, entonces me tocó dejar el otro al lado para poner los frascos grandes. Bueno, aquí ya arregló el filo de esta pared que estaba terrible. Miren cómo estaba todo desgastado los bordes, pues porque yo echaba agua, lavaba, de todo. Y acá, miren, arregló. Bueno, le puso, eso se llama, ay, se me olvidó. Bueno, con lo que estucan las paredes, con eso, y ahí organizó eso. Acá ya quitamos todo lo que fue, empezó a quitar todos esos hileritas que teníamos para colgar la ropa, porque decidí no colgar absolutamente nada de ropa acá abajo. Dejamos solamente un tubo para colgar ropa. Pero pues yo normalmente la ropa la cuelgo en la azotea, y acá dejo para colgar lo que es la ropa interior, las medias y bueno, etcétera. De resto, toda la ropa se va a colgar arriba. Siempre se ha colgado en la azotea, pero acá pues a veces colgaba ciertas cosas, o si me daba pereza subir, entonces pues las colgaba acá, pero ahora aquí solamente dejo exclusivamente la ropa interior, las medias, ropa pequeñita. Acá ya entonces, como pueden ver, ya se pintó, ya terminó de pintar absolutamente todo. Ya es cuestión de darle orden. Bueno, y ustedes dirán que tanta cosa por haber pintado, pero no, miren, ahí donde les estoy mostrando, esa viga estaba completamente gorgojeada. Bueno, esos animalitos que se comen la madera, estaba destrozada, entonces a mi esposo le tocó cambiar esa viga, acomodar ahí el techo para que eso no se cayera, bueno, y organizar todo eso. En el lado de aquí, en esa planchita, están los tanques en la parte de arriba, entonces también tocaba acomodar eso porque eso se había llenado de lama, bueno, no, ¿cómo se llama esas maticas? Sí, lama, no, mentiras, eso no se llama lama, musgo, de musgo, y ese musgo absorbía mucha agua, por eso era que cuando ustedes ven en el principio se veía eso todo lleno como de humedad, porque todo esto había absorbido, el musgo mantenía húmedo, cada vez que llovía mantenía húmedo. Entonces mi esposo, ¿qué hizo? Quitar todo ese musgo, impermeabilizar allá arriba, poner una tela especial, bueno, etcétera. Miren, este es el gabinete que les muestro, que dejamos para poner los frascos grandotes, y pues en los gabinetes pongo los frascos pequeñitos. Bueno, chicas, entonces así vamos. Este ha sido como el cambio que se ha hecho. Les voy a mostrar el antes y el después. Ya solamente es organizar, me voy a poner a organizar. No les voy a mostrar la organización, pero sí les voy a mostrar ya terminado todo, ya organizadito. Este es el antes, como pueden ver. Así estaba antes, aunque aquí en este pedacito ya yo no lo había pintado, y acá fue cuando empezó a hacer el jardín vertical. Y así estaba. Miren ese reguero que había acá tan impresionante. Acá estaba todo lo que era, bueno, las plantas, por lo que había el jardín vertical, pero miren, ahí estaban todas las cuerdas para colgar ropa. Yo mantenía aquí esto lleno de sábanas, bueno, lo que fuera a colgar, colgaba acá, o a veces colgaba arriba, pero miren, allá estaba todo lo que era lo del gimnasio arrumado. Ahí el escaparate de poner los productos de aseo, que ahí era donde los tenía. Y bueno, les muestro entonces el resultado final, así quedó. Este es el closet, pues ahí guardamos la ropa mi esposo y yo. Y en la parte de arriba guardamos cosas que no utilizamos seguido, como de viajar, como para ir a acampar o ir a la piscina, bueno, etcétera. Aquí pusimos esta cortina para separar lo que es el patio como tal de esta parte de acá que queremos que quede como vestier. Dejamos este puff que mi esposo lo va a cuadrar porque él lo hizo hace mucho tiempo, pero ya los gatos lo han dañado y los niños, porque ahí se guardan juguetes, y pues el jardín vertical que ustedes ya conocen. Bueno, entonces ahora sí pasamos la cortina y encontramos el patio. Aquí pues ya en la parte de derecha dejamos lo que es la lavandería. En la parte de abajo del lavadero dejé las canecas para lavar el trapero. Aquí pues el gabinete que ya les había mostrado, los productos de aseo, las canequitas de la ropa sucia.
En esta mesita dejé mi mesa de planchar y mi máquina de coser. Arriba en esta repisa dejé estas chécheres que tengo ahí y pues la plancha, pero pues eso lo voy a cambiar. Y también voy a tapizar la mesa de planchar con la canastica que si ven la tela es a juego. Acá es la mesa donde siempre cuelgo la ropa, donde pongo la ropa para colgarla después de que la saco de la lavadora. Y este es el tubo que les dije que dejamos para colgar ropa interior y ahí pongo los ganchos. Estas repisitas me las hizo mi esposo y acá dejamos el gimnasio. Bueno, eso es todo, chicas. Este fue la transformación. Espero les haya gustado muchísimo. A mí me encantó. Estoy súper feliz. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Gracias por acompañarme hasta el final. Les mando un fuerte abrazo. Dios las bendiga. Y no olviden suscribirse y darle like. Chao.